Bueno, continuamos con la serie de charlas. Okay. El día de hoy vamos a continuar viendo la segunda parte de supramesocólico. La segunda parte del tema de la unidad 2, que corresponde a características morfológicas del hígado y corresponde a características de las vías biliares extrahepáticas y la disposición de los pedículos hepáticos y sus elementos que los conforman. Tenemos aquí la literatura que está consultada y autorizada por la sección. Vamos a empezar con el hígado. Entonces, tendremos, ¿verdad?, que el hígado es la víscera maciza más grande e importante de toda la cavidad abdominal, ocupando generalmente la totalidad del hipocondrio derecho, y además de esto, parte de su lóbulo izquierdo también ocupa un porcentaje considerable de la región del epigastrio. Está ubicado entonces en el cuadrante superior derecho del abdomen, presenta ciertos elementos de fijación, los cuales podemos prescindir de casi la totalidad de los mismos, alrededor de 7 ligamentos. Tenemos el ligamento redondo del hígado, que por dentro de él viene como contenido la vena umbilical obliterada, el cual tiene mucha importancia desde el punto de vista de la fisiología fetal. Tenemos posterior a este ligamento redondo del hígado el ligamento falciforme, el cual es un ligamento, una lámina de forma cuadrada que está entre la cisura interlobular, esa cara diafragmática, y que me divide, de hecho, dentro de las localizaciones o las ubicaciones del resto del parénquima hepático, a ese lóbulo derecho del lóbulo izquierdo, que es una división no anatómica porque no es una división simétrica. Sin embargo, es las estructuras que se describen allí. Otro de los elementos de fijación que tenemos hacia la parte posterior-superior del hígado es el ligamento coronario. Es un ligamento que describe entonces, finalizando ese ligamento falciforme, él se va a abrir en 2 hojas que va a dibujar una especie de corona, y vamos a tener entonces la hoja anterior del ligamento coronario, que es la que está visualizándose en esta imagen, y en la parte posterior, más o menos en esta zona que estamos marcando aquí, es donde se delimitaría la hoja posterior de ese ligamento ancho. Ligamento coronario, porque es en forma de corona, como las coronas de la realeza. A los extremos laterales de este ligamento coronario, nosotros vamos a tener 2 ligamentos, ¿verdad?, muchos más pequeños, que son de forma triangular, que nosotros vamos a denominar ligamento triangular hepático derecho y ligamento triangular hepático izquierdo, uno a cada lado. De hecho, el ligamento triangular hepático izquierdo a veces se continúa con la pars condensa del epiplón menor, que fue una de las porciones del epiplón gastrohepático que nosotros explicamos en el tema de la clase anterior, cuando hablamos de los medios de fijación y de los repliegues peritoneales. Bien, esta serie de ligamentos son considerados elementos de fijación. Sin embargo, nosotros, para diferentes procedimientos, ya sean disecciones cadavéricas o en el caso de la persona viva, procedimientos quirúrgicos, nosotros podemos prescindir de cada uno de estos ligamentos, porque el principal elemento de fijación del hígado, en su ubicación o en su situación anatómica con respecto a la cavidad peritoneal, es la adherencia que tiene a la vena cava inferior, y esto lo hace a través de las venas suprahepáticas. Quiere decir que el elemento de fijación principal del hígado es las venas suprahepáticas. Con respecto a las áreas desnudas, nosotros vamos a describir en el hígado 4 áreas desnudas. Vamos a tener un área desnuda que es la más amplia, que es la que está constituida por esa área hepática, esa área retrohepática, que es la que queda inmersa dentro de ese ligamento coronario, que es un área que está, como hay una reflexión del peritoneo, es un área desprovista de peritoneo. Debemos recordar que de hecho el peritoneo en la superficie hepática recibe el nombre particular de cápsula de Gleason. Tiene muchísimos receptores sensitivos, por lo cual la distensión brusca de esta cápsula genera y conlleva mucho dolor, sobre todo en esos casos de inflamación muy comunes, denominados hepatitis. Entonces, la primera área desnuda que tenemos es el área retrohepática, que es toda esa área desprovista de serosa que se encuentra dentro del ligamento coronario, y dentro de esa tenemos el área de adherencia de la vena cava inferior, que sería la primera área desnuda,
tenemos el área desnuda, que es donde está el ligamento del ducto venoso arancio, que eso también forma parte de la circulación fetal. Tenemos el área iliar, donde está el pedículo hepático, que es un área también desprovista de serosa. Y tenemos el área del lecho vesicular, que también hace cuerpo, la cara posterior de la vesícula con la superficie o la cara visceral del hígado. Y en esta zona, cuando nosotros removemos la vesícula, ya sea por disecciones o ya sea por procedimientos quirúrgicos en el vivo, entonces vamos a conseguirnos que esta zona está desprovista también del gliso. Con respecto a los surcos, tenemos un surco interlobular en esa morfología externa. Nosotros vamos a tener entonces que el hígado tiene forma más o menos trapezoide, ¿verdad? Donde nosotros vamos a describir una cara superior o una cara diafragmática, que de hecho aquí tienen las impresiones que corresponden a los arcos costales más inferiores, ¿ok? Y vamos a tener una segunda cara, que es una cara visceral, que es una cara inferior o visceral, y vamos a tener una cara posterior, que es una cara que la conocemos como cara retrohepática, que es un espacio que está desprovisto de esa serosa. En función de eso, nosotros vamos a tener un borde anterior o borde libre. Ese borde anterior o borde libre va a tener dos escotaduras, una escotadura que está en relación al fondo de la vesícula biliar, y vamos a tener una escotadura que es el proceso de Retz, se le conoce con ese nombre. La escotadura de Retz es a través del cual sale ese ligamento redondo del hígado, que se va dirigiendo hacia el anillo umbilical, que es donde termina y finaliza el mismo. Entonces, teniendo en cuenta estas caras, en esta zona vamos a tener una cisura interlobular, que es la que está en la cara diafragmática, que me va a hacer una división, la cual mencionamos que no es una división, es una división anatómica más no simétrica, que me divide el lóbulo izquierdo, que es de menor tamaño, del lóbulo derecho, que es evidentemente de mayor tamaño en este hígado. Con respecto a la cara visceral, nosotros vamos a tener lo que se denomina un surco en H, un surco hepático anteroposterior derecho, un medial, un surco anteroposterior derecho o lateral, que es el que se va a hacer la continuidad del lecho hepático con la adherencia de la vena cava, mientras que vamos a tener un surco anteroposterior izquierdo medial, que va a ser la continuidad del receso de Retz, por donde viene discurriendo el ligamento umbilical, el ligamento redondo del hígado, perdón, y se continuará posteriormente hacia el surco del ducto venoso arancio. Esta H, ¿verdad? Tenemos las dos ramas largas aquí. Esta H se completa con la placa iliar. Está aquí. Muy bien. Entonces, además de eso, de todos estos 4 surcos que están descritos en esta zona, nosotros vamos a tener impresiones cadavéricas que son particulares de la cara visceral, donde vamos a tener la impresión esofágica, la impresión gástrica, que va a estar muy en relación al lóbulo izquierdo. De hecho, el lóbulo izquierdo es una relación anterior del cuerpo gástrico hacia la curvatura menor del cuerpo gástrico, y del lado derecho nosotros vamos a tener la impresión cadavérica del riñón derecho, la impresión de la flexura cólica derecha. Igualmente, cercano a la vesícula biliar, nosotros vamos a tener hacia este lóbulo, entonces, la impresión cadavérica del bulbo duodenal. Este surco en H, a su vez, que ya nosotros explicamos en este momento, nos va a permitir realizar una nueva división anatómica de esos lóbulos. Entonces, ya no solamente hablaremos del lóbulo izquierdo y del lóbulo derecho del hígado, sino que el segmento medial del lóbulo derecho que se encuentra dentro de estos surcos, por delante de la placa iliar, se va a describir anatómicamente el lóbulo cuadrado, y por detrás de la placa iliar se va a describir anatómicamente el lóbulo caudado. Este lóbulo caudado generalmente tiene una cisura interlobular aquí, donde a veces en algunos pacientes, sobre todo en femeninas, este tubérculo que está acá, que es el tubérculo de Spiegel, puede prolongarse y puede hacerse más elongado hacia esta zona, tapando un poco la disección de esta área, que es el área de la placa iliar. ¿Ok? Aquí vemos una vista posterior. Todo esto es lo que corresponde entonces al área desnuda que queda inmersa dentro de ese ligamento coronario. Ok. Esta víscera maciza que ya hemos un poco descrito va a tener 2 pedículos. Va a tener un pedículo suprahepático y va a tener un pedículo hepático o portal.
Este pedículo hepático portal discurre por la pars condensa del epíplomo menor, que también la explicamos en la clase anterior. Sin embargo, tiene ciertas características y tiene ciertas relaciones. Y es que esta tríada portal está constituida por elementos venosos, arteriales y de eliminación, que en el caso del hígado se corresponde a la vía biliar. Nosotros vamos a tener que ellos van a tener una serie de relaciones. Y es que la disposición de los tres elementos es particular y característico. Entonces vamos a tener que la arteria hepática propia va a estar anteromedial en ese pedículo portal. La vía biliar extrahepática se va a encontrar anterolateral en este mismo pedículo portal y que la vena porta se encuentra posterior a ellas. Y en esa misma disposición es que nosotros tenemos la conformación o la constitución macroscópica de lo que denominamos tríada portal, ya que este enunciado pues también tiene unas condiciones o características propias en la parte histológica que lo ven en otras asignaturas. Ahora bien, la parte suprahepática tiene generalmente dos maneras en cómo ellas están descritas. Las venas suprahepáticas son tres. Vena suprahepática derecha, gran vena hepática media y vena suprahepática izquierda. Sin embargo, aproximadamente en el 70% de los individuos, tanto vivos o cadáveres, nosotros conseguimos que la vena suprahepática media y la vena suprahepática izquierda se fusionan de manera intrahepática, originando lo que conocemos como un tronco venoso común, y que en el momento en el que ya esas venas suprahepáticas abandonan el pedículo y ocurre la confluencia de ellas hacia la cara anterior de la vena cava inferior, entonces ahí vamos a tener solamente dos forámenes, es decir, dos orificios que se vendrían siendo el que corresponde a la vena suprahepática derecha y el que corresponde a la vena suprahepática tanto media como izquierda. Entonces, en contraposición, el 30% de los individuos no presentará solamente dos forámenes venosos, sino que presentarán la disposición habitual, que son de tres venas suprahepáticas, llegando de manera individual a la vena cava inferior. Ahora bien, hay un detalle muy importante o muy interesante, y es que estas tres venas suprahepáticas me generan o me modifican una nueva división morfológica. Habíamos conversado ya que el hígado desde el punto de vista anatómico, con ciertos reparos o cisuras, lo podíamos dividir de una manera no simétrica en cuatro lóbulos: en el lóbulo izquierdo, en el lóbulo derecho, y por la cara inferior podíamos ver el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Con relación a los sectores, que es la segunda división morfológica, entonces nosotros nos vamos a referir a los sectores en función de las venas suprahepáticas. Entonces, entre la vena suprahepática derecha vamos a describir un sector que es un sector posterior, que es el que está aquí dibujado en azul. Vamos a tener un sector que es un sector lateral, que está aquí identificado en verde. La línea que divide el sector lateral del sector anterior es lo que correspondería a la proyección de la vena suprahepática media, y la vena suprahepática izquierda me va a dividir en dos sectores nuevamente, que va a ser el sector anterior del sector medial. Entonces, en este caso, en relación a las venas suprahepáticas, nosotros vamos a describir por las tres venas cuatro sectores. Por dentro o medial a la vena suprahepática izquierda vamos a tener el sector medial. Entre la vena suprahepática izquierda y la vena suprahepática media vamos a tener el sector anterior. Entre la vena suprahepática media y la vena suprahepática derecha vamos a tener el sector lateral. Y por detrás de la vena suprahepática derecha pues nos va a quedar el sector posterior. Esta es una división un poco más equitativa con respecto al tamaño de las diferentes áreas hepáticas, que coincide a su vez con dos segmentos cuando hablamos ya de la segmentación hepática, y que le permite actualmente, dentro de la importancia que tiene esta división morfológica, es que nos permite hacer procedimientos de exéresis o de retiros parciales de tejido hepático cuando eso así sea necesario, ya sea por un problema traumático, inflamatorio, infeccioso, tumoral, en fin. Esta división ha presentado una mejor aceptación desde el punto de vista quirúrgico.
Aquí tenemos una nueva visión, entonces tenemos un segmento posterior, un segmento anterior, un segmento medial y un segmento lateral. Sin embargo, esta división cambia un poco la sectorización porque en estos sectores se está dividiendo anterior y posterior el derecho y medial y lateral el caudado cuadrado con respecto al izquierdo. Sin embargo, lo vamos a manejar como lo describimos en la imagen previa. Ok, ahora, después de hacer la división por lóbulos anatómica y después de hacer la división por sectores, entonces, finalmente, aproximadamente en el año 1929, los anatomistas franceses, entre ellos Poinau, hacen la descripción de la segmentación hepática en relación a la vena porta. Entonces, una vez que esta vena porta ingresa hacia el área de la placa iliar, ella va a hacer una serie de divisiones. Y va a hacer una división izquierda y va a ser una división derecha de esas ramas de la porta. Y cada una de esas divisiones, a su vez, va a empezar a dar una serie de ramas segmentarias que me van a determinar la distribución de este hígado por segmentos. Entonces, se conocerá que un segmento hepático es el área anatómica funcional que está provista de una rama hepática, de una rama segmentaria de la vena porta y de un conductillo segmentario desde el punto de vista biliar. Quiere decir que entonces cada uno de estos segmentos hepáticos también tienen tríada portal. Es como que la estructura macroscópica más pequeña visible para nosotros de la tríada portal son los elementos que forman parte del pedículo de cada uno de estos segmentos hepáticos. Eso evidentemente tiene una importancia clínica porque nosotros también podemos hacer procedimientos quirúrgicos menos agresivos que la resección de un sector hepático, donde nosotros vamos a ver solamente, podemos hacer resecciones más pequeñas que sean solamente de un segmento hepático. Entonces, estos segmentos hepáticos van a estar divididos finalmente en 8. Por la cara visceral, nosotros podemos ver todos los segmentos excepto el segmento 1, y por la cara diafragmática podemos ver todos los segmentos, desde el segmento 2 al segmento 8. Por la cara visceral solamente podemos ver del segmento 1 al segmento 7. Quiere decir que no hay una visión del hígado donde podamos identificar los 8 segmentos en simultáneo. Entonces, si nosotros nos vamos por la cara visceral, nosotros vamos a hacer la lectura de estos segmentos en sentido antihorario, mientras que cuando nosotros hacemos la lectura de los segmentos por la cara diafragmática, la vamos a hacer en sentido horario. ¿Ok? Entonces, si tenemos aquí la vena porta tiene una rama izquierda, una rama derecha. Esta rama izquierda de la vena porta me va a dar a mí 2 divisiones. Una división paramedial o parailiar en relación a ese hilio del pedículo hepático, y vamos a tener una división lateral. Esa división parailiar o paramedial me va a dar la rama segmentaria del segmento 4, mientras que la rama lateral me va a dar la división para el segmento 2 y la división del conducto de la rama segmentaria de la porta para el segmento 3. Del lado derecho, nosotros vamos a describir entonces igualmente 2 divisiones. La rama derecha de la porta va a tener un tronco paramedial y ese tronco paramedial me va a dar las ramas segmentarias del segmento 5 y la rama segmentaria del segmento 8. Mientras que la rama lateral o la división lateral de la rama derecha de la porta me va a dar la rama segmentaria del segmento 6 y la rama segmentaria del segmento 7. ¿Qué pasa entonces con el segmento 1? Bueno, el segmento 1, que es el que corresponde al lóbulo caudado, tiene una particularidad y es que él se encuentra justo entre la vena porta y la vena cava inferior. Entonces, ella aquí, antes de realizar la división, puede dar ramas segmentarias directas desde la vena porta antes de su división en el segmento 1 y formando el segmento 1, o en su defecto, tanto la rama derecha como la rama izquierda contribuyen en afluentes para las ramas segmentarias de la vena porta hacia el lóbulo caudal. Sin embargo, incluso en la actualidad, nosotros hemos hecho una nueva clasificación de Poinau, donde ese segmento anatómico que corresponde al 4, al cual se le conoce como segmento anteromedial, él se va a dividir en un segmento 4A y un segmento 4B, donde
de la placa iliar, 4 centímetros hacia la superficie visceral, hacia la cara diafragmática, perdón, se denominará 4A, y del borde libre, que es el borde anterior, 4 centímetros en profundidad, se denominará el 4. Ok, entonces quedamos aquí en la división del segmento anteromedial en 4A y en 4B. Estos segmentos también tienen nombres propios. Entonces nosotros vamos a describir que el segmento 2 será mi segmento posteromedial, mi segmento 3 será mi segmento anterolateral izquierdo, el segmento 4 se conoce como el segmento anteromedial, el segmento 5 es el segmento anterior solito, el segmento 6 es el anterolateral derecho, el 7 es el posterolateral derecho y el 8 se conoce como posterosuperior. Ok, aquí volvemos otra vez a comentar. La lectura de los segmentos se hace en sentido horario cuando nosotros evaluamos o identificamos estos segmentos por la cara diafragmática. Bien, entonces la arteria hepática, ¿verdad? Está originada en la bifurcación de la arteria hepática común que se divide en gastroduodenal y en hepática propia. Es una arteria, como habíamos conversado, está en una distribución en la triada portal anterior y medial a los elementos de la vena del pedículo portal. Tiene una dirección ascendente y se va a dirigir básicamente desde la curvatura menor del estómago en sentido ascendente hacia la placa iliar, donde está el hilio hepático. Presenta ramas propias de ella, como lo es la arteria pilórica de Mayo o arteria gástrica derecha, que forma parte del círculo anterior de la curvatura menor del estómago. También tenemos otra ella se va a dividir entonces en una rama izquierda, en una rama derecha hepática propia, incluso en una rama media, que es la que me va a brindar la irrigación al lóbulo cuadrado y caudado. Puede presentar dentro de sus ramas la arteria cística. La arteria cística tiene múltiples variaciones en su origen. Ella puede originarse de la arteria hepática propia o puede originarse también de la arteria hepática derecha. Dentro de sus variaciones, su forma de presentación en el 50% de los casos es la dispuesta habitual, que del tronco celíaco sale la hepática común y esta hepática común va a darme la gastroduodenal y me va a dar la arteria hepática propia. Sin embargo, existen variantes de presentación donde no tenemos arteria hepática propia, sino arteria hepática derecha como rama de la hepática común, mientras que la arteria hepática izquierda puede ser rama de la coronaria estomáquica. Tenemos también otras variantes de presentación donde hay una arteria hepática izquierda, accesoria, porque la arteria hepática común da una rama izquierda y da una rama derecha. También tenemos formas de presentación donde la coronaria estomáquica no sale del tronco celíaco, sino que más bien sale de la hepática izquierda. Y también tenemos variantes de presentación donde la arteria hepática propia no es rama del tronco celíaco, sino que viene siendo una rama emergente de la arteria mesentérica superior. También podemos tener presentaciones en las cuales hay duplicaciones de la arteria hepática, donde la arteria hepática propia es rama de la arteria hepática común del tronco celíaco y tenemos la otra duplicada que viene siendo rama de la arteria mesentérica superior. Con respecto a la vena porta, como habíamos conversado en la clase anterior, es una estructura venosa de gran calibre, tiene un diámetro en promedio aproximado de 1 centímetro, considerándose normal hasta 12-13 centímetros, y se forma por la confluencia del tronco esplenomesoraico con la vena mesentérica superior. No es más también ese tronco esplenomesoraico que la confluencia de la vena mesentérica inferior con la vena esplénica. Una vez que está formada, ella se encuentra muy en íntima relación con el cuerpo del páncreas. Ahí está el origen sobre la cara dorsal de ese cuerpo del páncreas y ella se va a dirigir de igual manera ascendente
en sentido posterior a ese pedículo portal hasta hacerse llegar al hilio hepático, donde se va a dividir posteriormente en la rama izquierda y la rama derecha y sus sucesivas divisiones que ya conversamos. Sin embargo, en la cara anterior y en la cara lateral derecha de esta vena porta, nosotros vamos a conseguir la afluencia o la convergencia de diferentes afluentes venosos que vienen del círculo, de la curvatura menor, del estómago. Vendría siendo entonces la vena coronaria estomáquica, la vena gástrica derecha, las venas vesiculares también le llegan en sus afluentes directo a la vena porta. De igual manera, aquí hay otras pequeñas estructuras que también conseguimos en esta zona. Entonces, esta vena porta tiene entonces también afluentes que vienen del área. La conexión está hoy un poco lenta. Continuamos entonces aquí con la vena porta. Sí pueden presentar variaciones de la vena porta. De hecho, podemos tener variaciones en la conformación de la misma. Aquí tenemos que el tronco esplenomesoraico no existe, sino que la vena mesentérica inferior se confluye con la vena mesentérica superior. Aquí tenemos un tronco esplenomesoraico bastante corto, porque la llegada de la vena mesentérica inferior está casi en el origen de la vena porta. Y aquí vemos cómo cada una de las tres venas principales que forman el origen de la vena porta llegan de manera independiente, en donde también pues hay ausencia de tronco esplenomesoraico. Con respecto a los linfáticos del hígado, nosotros podemos describir que va a tener unos grupos linfáticos que van a ser superficiales y otros que van a ser profundos. Entonces, con respecto al grupo superficial, vamos a tener que por encima del borde anterior del hígado, todo el parénquima cercano o proximal a la cara diafragmática de ese hígado va a drenar al grupo ganglionar frénico medio, y que por debajo de ese borde anterior del hígado ellos van a drenar a los ganglios hepáticos que están dispuestos en el hilio hepático. Desde el punto de vista profundo, nosotros vamos a tener corrientes ascendentes y descendentes, más o menos muy en relación con el drenaje superficial, en donde la corriente ascendente va a llegar al confluente venoso en relación a los vasos diafragmáticos inferiores, por eso es que ahí se describen los ganglios frénicos medios, los ganglios frénicos anteriores, y la corriente descendente igualmente va a llegar hacia los ganglios gástricos izquierdos y a los ganglios celíacos, porque ellos vienen, pues, eso va a depender también de las variantes de presentación. Si la coronaria estomáquica es aquella que da la irrigación al lóbulo izquierdo del hígado, entonces es entendible que el drenaje venoso va a ser homólogo y que es a través de los drenajes venosos que se obtienen las sinonimias de ellos son que los drenajes linfáticos son paralelos o similares a los drenajes venosos. Entonces, la corriente descendente de los profundos irá igualmente a los ganglios hepáticos de la placa iliar, a los ganglios gástricos izquierdos y finalmente terminarán en los ganglios celíacos. Muy bien. Con respecto a la inervación del hígado es una inervación de tipo autonómica, es decir, que va a tener una inervación tanto parasimpática como simpática. Esto viene dado por las ramas son ramas básicamente del plexo solar. El plexo solar no lo vamos a explicar en detalle en esta clase porque es una estructura que está bien estudiada y bien determinada en la clase de la unidad terminal 5 que corresponde a retroperitoneo. Entonces, lo que debemos recordar es que una vez que ocurre todo el enmarañado de aferencias y de ganglios de ese plexo solar, entonces del plexo solar van a salir ciertas diferencias. Y las diferencias que están en relación a la inervación del hígado va a ser el plexo hepático anterior y el plexo hepático posterior y el nervio gastrohepático. El nervio gastrohepático es un nervio eminentemente parasimpático porque es una rama propia del tronco vagal anterior o mi nervio vagal izquierdo, que en esta zona él va a iniciar su recorrido y él va a pasar por la parte condensa del sepículo menor para introducirse hacia la placa iliar, brindando inervación parasimpática no solamente para el hígado, sino también para la vesícula biliar y el bulbo duodenal. Ok,
Con respecto a las vías biliares, nosotros vamos a describir entonces desde el punto de vista anatómico que la vía biliar no es más que todo el conjunto de estructuras tubulares que van a conllevar a la eliminación o a la secreción de los productos del metabolismo del hígado. Eso es un término que ustedes van a estudiar a profundidad tanto en fisiología como en bioquímica, pero prácticamente es una serie de conductillos o de túbulos que van a llevar todo lo que produce el hígado para verterlo posteriormente en el tracto digestivo. Entonces, vamos a tener dos tipos de vías biliares. Vamos a tener unas vías biliares que están internas o que están intrahepáticas y vamos a tener una serie de vías biliares que están por fuera del hígado a las cuales se les va a denominar vías biliares externas. Ahora bien, nosotros tenemos una vía biliar, las vías biliares externas sufre a su vez una nueva división y es que vamos a tener una vía biliar principal que está constituida por los conductos biliares izquierdos, biliares derechos, biliar común, conducto colédoco, hasta la desembocadura del mismo en la segunda porción del duodeno. Y vamos a tener una vía biliar accesoria que está constituida por el conducto cístico y por la vesícula biliar. ¿Por qué accesoria? Porque la persona puede vivir sin presencia de esta vía biliar accesoria. Y a su vez, la vesícula biliar no es más que un reservorio anatómico donde se almacena el producto de la eliminación del hígado, que es las sales biliares, para posteriormente participar en los procesos de digestión. Iniciando por la vía biliar accesoria, entonces vamos a tener, ¿verdad?, que la vesícula biliar es un órgano, es una víscera hueca, tiene unas consideraciones histológicas que las van a ver cuando vean el apartado de digestivo en anatomía microscópica. Sin embargo, tiene un aspecto de forma piriforme, en forma de pera se describe. Y va a tener unas partes, va a tener un cuello o bacinete, va a tener un cuerpo de vesícula y va a tener un fondo de vesícula. El fondo de la vesícula es el que está en relación con la cisura, con la escotadura vesicular en el borde anterior del hígado. Este bacinete, que es el cuello donde desemboca la vesícula biliar, está unido a la vía biliar principal por un conducto que se llama conducto cístico, y este conducto cístico tiene una serie de elementos espirales en su interior que funcionan a especie de válvulas, y se describe entonces en esta área la válvula de Heisler, que es la que impide pues que se vacíe la vesícula de manera por gravedad, sino que el mismo ocurra por un efecto, un mecanismo neuroquímico. Esta vesícula biliar puede presentar la visión normal o habitual, es esta que se presenta acá. Sin embargo, ya puede presentar duplicaciones del fondo, duplicaciones de fondo y de cuerpo, duplicaciones de la vesícula, con incluso duplicaciones de los císticos, de manera completamente independiente. Gracias a Dios, no es lo frecuente que ocurre, y lo que generalmente conseguimos es una vesícula biliar única con un conducto cístico que llega hacia o desemboca hacia la vía biliar principal. Muy bien, la irrigación de esta vesícula biliar está dada entonces por la arteria cística. La arteria cística generalmente en relación al bacinete de esa vesícula biliar generalmente ocurre una bifurcación y hace una división anterior y posterior de la misma. Sin embargo, al igual que la arteria hepática propia, la arteria cística puede también presentar variantes de origen, en donde nosotros podemos tener que ella sea originada en la rama de la arteria hepática derecha, o que la misma sea rama de la arteria hepática propia, o que la arteria hepática izquierda me dé la rama anterior y la arteria hepática derecha me dé la rama posterior, o incluso ver emergencias, o sea, que cada uno de esos troncos anteriores y posteriores, o ramas anteriores y posteriores de la arteria cística tengan un origen propio, no que sea común. Sin embargo, en relación al conducto cístico, al conducto hepático común y a la arteria cística, se describirá un triángulo anatómico que lo veremos más adelante, que será el triángulo de Calot, y la arteria cística pues tiene una relevancia muy importante porque ella pudiera considerarse contenido o pudiera considerarse continente en función de la variante de presentación
de la emergencia de esa arteria cística. Aquí vemos entonces los elementos que tenemos aquí marcados. Entonces vamos a tener, fíjense, tenemos un triángulo grande y un triángulo pequeño. El triángulo pequeño es el triángulo de Calot o triángulo cístico, y tenemos un triángulo más grande que es el triángulo de Boudet o triángulo hepatocístico. Entonces, el triángulo de Calot se va a considerar como límite medial el conducto hepático común y límite lateral el conducto cístico, cuyo límite superior es la arteria cística. Y el contenido de este triángulo de Calot es el ganglio cístico. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos una variante de presentación habitual, es decir, que la arteria cística no sale de la arteria hepática derecha o de la arteria hepática propia, generando este recorrido, dando la formación del límite superior de este triángulo, sino que, por ejemplo, es esas variantes de presentación que la cística viene, no sé, de la gastroduodenal, de la mesentérica superior, que están llegando por esta zona, entonces allí se pierde la relación de la arteria cística como límite del triángulo de Calot, y entonces el parámetro para nosotros es que ahí vamos a trabajar es con el triángulo de Boudet, y en el triángulo de Boudet, teniendo los mismos límites laterales y mediales como son el conducto hepático biliar común y el conducto cístico, entonces su límite superior va a ser el borde anterior del hígado. Entonces, en el triángulo de Boudet, la arteria cística es contenido. En el triángulo de Calot, la arteria cística es continente al considerarse límite de este triángulo. Muy bien. La vía extrahepática principal, es muy importante entender que la confluencia de los conductos intrahepáticos van a dar formación al conducto hepático izquierdo y al conducto hepático derecho. Esa conformación de esos conductos hepáticos están ubicados en el 85% de los casos. La confluencia o la convergencia de estos conductos hepáticos, que es esta zona que está aquí, ocurre fuera del hígado, es decir, fuera de la placa iliar. Mientras que el 15% de estos casos no se encuentra en el hilio hepático, sino que se encuentra de manera intrahepática en profundidad, dentro del parénquima hepático. Entonces, este conducto hepático izquierdo y este conducto hepático derecho confluyen, y posterior a la confluencia, entonces viene lo que corresponde a un segmento aproximadamente de unos 3 a 4 centímetros que constituirá el conducto hepático común. A ese conducto hepático común, el conducto cístico le llega y converge. Ok. Quedamos entonces aquí en la llegada del conducto cístico al conducto hepático común, y la confluencia o la convergencia de estas dos estructuras me va a originar otro conducto al cual se le denomina colédoco. Y este colédoco, si es variable de una persona a otra, puede ser de entre 5 e incluso hasta 15 centímetros, describiendo un recorrido que va a estar por encima del duodeno, por detrás del duodeno, por detrás del páncreas y dentro del duodeno. Entonces se le conocerán 4 porciones: supraduodenal, retroduodenal, retropancreático, intraduodenal o justapapilar, que es el otro nombre que también recibe este colédoco. ¿Existen variaciones? Sí, existen variaciones. Las variaciones que existen de esta vía biliar extrahepática tienen mucho que ver en cómo llega ese conducto cístico al hepático común. Entonces, puede haber una llegada en paralelo, puede haber una llegada espiral anterior, puede haber una llegada espiral posterior, puede haber incluso, como en este caso, en la vista D y en la vista E, donde notamos seriamente que hay una ausencia de conducto cístico y que la vesícula biliar desemboca directamente sobre la vía biliar principal, o incluso pueden estar de manera completamente independientes y separadas, tanto el conducto biliar principal como el conducto cístico. Ahora, muy bien, cuando nosotros retiramos, ¿verdad?, la vesícula y el conducto cístico con un procedimiento quirúrgico, entonces no existe un punto, ¿verdad?, donde nosotros pudiéramos determinar de dónde es hepático común y dónde es colédoco, y a este conducto completo se le conocerá como hepatocolédoco. Los diámetros habituales y esperados para estas vías biliares es que no deben de sobrepasar los 5 milímetros de diámetro. Bueno, eso es todo por
la segunda clase, que es la clase de supramesocólico.